Bueno, pues hola a todos y a todas. Vamos a hacer una especie de experimento. Voy a intentar, siempre que me sea posible, hacer una especie de clases virtuales. Si vosotros las vais siguiendo y vais haciendo los ejercicios, pues seguiré haciendo más. Así que la pelota está en vuestro tejado. Según ha dicho hoy el gobierno, seguramente esto durará mínimo 15 días más. Lo tiene que aprobar el Parlamento, ya sabéis. Y por lo mismo nos lleva tiempo. Vamos a repasar un poco algo de lo que vimos y a avanzar un poquito de materia. Estamos en la página 136 del libro. Por favor, dadle al pause, coged el libro, coged el cuaderno y comprobad que estamos ahí. Y nos vamos a ver la agricultura primero en las regiones desarrolladas y luego veremos la agricultura en las regiones en desarrollo. Empezamos por las agriculturas o la agricultura en las regiones desarrolladas, en lo que antes se llamaba el primer mundo. Lo más importante es que se trata de una agricultura de mercado. ¿Vale? Una agricultura de mercado es aquella que se produce para venderla además a lo grande. Es decir, cientos de miles de kilos de maíz o de algodón o de lo que sea. Mientras que hay otro tipo de agricultura, que es la más antigua, que es la agricultura de subsistencia, que esa la cultivas para comer tu familia y quizá para vender 3 o 4 cositas en tu entorno más cercano. ¿Vale? La agricultura de mercado, pues, ¿qué cultivas? Lo que mejor se dé en esa tierra o lo que mejor te paguen. Y la agricultura de subsistencia, ¿qué cultivas? Pues tendrás que cultivar un poquito de todo, patatas, tomates, si puedes, maíz, porque es lo que tú comes, ¿no? Bien, en el primer mundo, en los países desarrollados, es agricultura de mercado. ¿Qué características tiene esta agricultura? Primero, está muy especializada. Normalmente se cultiva un solo producto en cada explotación, un solo producto o dos. ¿Y cuáles se cultivan? Los que mejor rendimiento den en esa tierra y en ese clima. Si es algodón, pues algodón. Si es lino, pues lino. Si es colza para hacer aceite, pues colza. Y si es maíz, pues es maíz. En segundo lugar, se trata de una agricultura muy mecanizada. Es decir, no hace falta que trabaje mucha gente en estos grandes campos, sino que se utilizan tractores, cosechadoras, despalilladoras, sembradoras, es decir, muchísima maquinaria. Incluso ya las últimas no hace falta ni personas, porque son drones y son ordenadores los que dirigen la maquinaria agrícola a lo largo de todo el campo. En tercer lugar, las técnicas agrícolas son súper avanzadas. Aparte de las técnicas normales de sembrar y recoger, tenemos el uso de cultivos transgénicos, que son cultivos biológicamente modificados para que determinadas plagas, por ejemplo, no les afecten o para que el fruto sea más grande o más jugoso o de más rentabilidad. Se utilizan también cultivos o riegos como el riego por goteo, también llevado por ordenador, o los cultivos hidropónicos, mirado en el libro, página 136. En fin, todo esto. Tercera característica, tiene una serie de sistemas de almacenaje y de distribución a gran escala. Esto quiere decir que cuando un agricultor de estos grandes coge su cosecha, por ejemplo, de tomates, él no la lleva al mercado, sino que una gran distribuidora, por ejemplo, pues Carrefour, o por ejemplo al campo, le compra toda la producción a él y a miles más y se lo llevan en grandes camiones y lo llevan a grandes naves y si es necesario lo congelan en grandes congeladores. Evidentemente, esta agricultura, que hemos visto ya las 3 características principales, requiere de una enorme cantidad de inversiones, pero también da muchísimos beneficios. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias que tiene esta agricultura de mercado? Quiero que miréis el mapa en la página 137, donde podréis ver que la agricultura de mercado coincide sobre todo con Europa, con Estados Unidos y con parte de Australia y parte de Japón, que son realmente el mundo más desarrollado, mientras que el resto no tiene ese tipo de agricultura, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, los productos son más baratos, porque como cultivas muchos a la vez y cultivas lo mejor que se da en cada sitio, y encima utilizas máquinas y abonos y estas cosas, pues te salen los productos muy baratos y compiten mejor en el mercado. Otro efecto, los estados, tanto España como el resto de la Unión Europea, o Estados Unidos, les dan subvenciones a los agricultores, les dan dinerito, para que así ellos puedan vender los productos más baratos y nosotros los podamos comprar más baratos también en el mercado. En la Unión Europea esto se llama la PAC, Política Agrícola Comunitaria, que todos los años le da dinero a los agricultores.
Esto tiene un par de problemas, y es que, claro, los países subdesarrollados muchas veces no pueden competir libremente con la agricultura de los países desarrollados, en algunos casos, en otros no. En tercer lugar, otro efecto es que las técnicas de conservación y de transporte pues, son muy modernas y son muy grandes, muy competentes. Y el cuarto es que así la comercialización se agiliza, es decir, que el propietario de una gran cadena de supermercados o los encargados de las compras no tienen que visitar 50 explotaciones para comprarle 30 kilos de tomates a cada uno, sino que con una sola explotación o dos cubren los miles de kilos de tomates que van a necesitar para esa temporada. Estas serían las ventajas que tiene, pero tiene un montón de desventajas también. La primera, se emplean a lo bestia, pero a lo bestia, tanto abonos como pesticidas para matar las plagas. Y esto contamina muchísimo, porque claro, el abono que sobra y los pesticidas acaban filtrándose por la tierra cuando llueve, llegan a los acuíferos y contaminan las aguas subterráneas. Y luego estas aguas subterráneas van a los ríos y van al mar. Tenéis un ejemplo de lo que ha pasado en Murcia, lo que está pasando en Murcia con la manga del Mar Menor, con el Mar Menor, que gran parte de la contaminación, donde se murieron los pececillos y tal, es por todas las granjas que hay alrededor que abonan, echan pesticidas y todo eso sale por abajo y acaba en el mar y mata a los peces y toda la vida que hay, ¿no? Segundo problema, el consumo de agua es elevadísimo, porque son todas explotaciones de regadío y por lo tanto pues conllevan muchísima, muchísima agua. De hecho, la agricultura junto con la industria son las actividades económicas que más agua consumen, muy por encima de los hogares o de nosotros cuando abrimos el grifo para lavarnos las manos. Hay que lavarse las manos, ¿eh? Tercero, como está todo tan mecanizado, y esta es una consecuencia también mala, hay poco trabajo en el campo. Es decir, ya es muy difícil encontrar trabajo en el campo porque lo que antes necesitaban 200 tíos y tías cultivando, pues ahora te lo hacen 4 con la maquinaria. Con lo cual muchas zonas rurales, muchas zonas de campo se han despoblado porque no hay trabajo para los jóvenes. Y los jóvenes se tienen que ir a la ciudad, los campos se quedan vacíos, los pueblos envejecen y al final los pueblos acaban vaciándose de gente y acaban muriendo. Aunque no viene en vuestro libro, hay una cuarta consecuencia negativa de esta agricultura. Y es que, claro, normalmente, como quien te lo compra es una gran superficie, esta gran superficie te dice, yo te voy a comprar tomates, pero te voy a comprar tomates de tal forma que me entren, por ejemplo, 4 en el kilo, que sean perfectamente redonditos para que los pueda envasar bien, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños y que no tengan ninguna pintita, ni ninguna picadura, ni algo raro, que sean bonitos para yo venderlos. ¿Cuál es el resultado? Que al final los que cultivan tomates, ellos a lo mejor cultivarían alguna variedad más rica o más autóctona o más sabrosa, pero al final acaban cultivando los tomates que saben que les van a comprar estas grandes superficies. Y además se tiran todos los días, miles de toneladas de productos agrícolas simplemente porque no tienen el tamaño necesario para que las grandes superficies te lo compren o porque presentan alguna irregularidad o son un poquito feos o cualquier cosa de estas. Y no está el mundo como para tirar comida. La página 137 tenéis un gráfico buenísimo sobre el consumo de fertilizantes. Fijaos, Estados Unidos consume al año 16.655 miles de toneladas de fertilizantes, es decir, de abonos. Están echando millones de kilos de abonos todos los años en el país. La Unión Europea 15.000 miles, es decir, 15 millones de toneladas. 15 millones de toneladas. Ni siquiera sé decirlo en kilos. Y sin embargo, fijaos, todo el resto del mundo, los países menos desarrollados, entre todos juntos, 2.600. Así se explica mucho también el tema de la contaminación y se explica cómo la agricultura de los países desarrollados, pues claro, no tiene competencia, las otras no pueden competir con ellos. Vamos a ver ahora cómo es la agricultura en las regiones menos desarrolladas. En primer lugar, es una agricultura tradicional y la mayoría de las veces de subsistencia, aunque hay de otros tipos. Tradicional, ¿qué quiere decir? Que se basa sobre todo en el trabajo con herramientas de toda la vida. Las herramientas de labranza se llaman aperos de labranza, con aperos de labranza de toda la vida, con poca mecanización. Aún así, hay 4 tipos diferentes. El primero sería la agricultura de subsistencia, la más antigua. Una pequeña granja familiar con varios productos a la vez, herramientas muy antiguas, arcaicas. Arcaico quiere decir que es incluso más viejo ya que yo. La productividad naturalmente es muy baja,
Y además depende muchísimo de los factores físicos. Es decir, te viene una lluvia cuando no debe y te has quedado sin cosecha. Te viene una sequía cuando no debe y te has quedado sin cosecha. Te viene una plaga de langostas o de otros insectos y te has quedado sin cosecha porque no tienes pesticidas ni plaguicidas ni nada de esto, ¿no? Esto es típico de algunas zonas de África, alguna de Asia también y alguna de Hispanoamérica. Otra, todavía más primaria, es la agricultura itinerante. Itinerar quiere decir irse moviendo de un sitio para otro. Se llama también de rozas. Una roza es lo que aquí le llamáis una regola, que es hacer un canalillo en el suelo. ¿En qué consiste esto? Esto se hace sobre todo en zonas de selva, en la cuenca del Amazonas, en la selva africana y sobre todo se hace mucho también en Indonesia. Pues son pequeñas aldeas donde vive poca gente que lo que hacen es que cogen un trozo de selva, lo queman directamente, le pegan fuego y cuando ese trozo de selva se ha apagado, en las cenizas hacen estas surcos, estas rozas y ahí plantan durante un par de años o 3. Cuando la tierra ya ven que ya está empezando a deteriorarse porque han plantado ya un par de años seguidos, directamente se mudan, buscan otro trozo de selva al lado y le pegan fuego. Y así ellos se van moviendo y van moviendo la aldea, por eso es agricultura itinerante. Esto, si en esa selva vive poca gente, como ha pasado siempre, pues realmente no pasa nada, porque no se encuentran unos con otros y al final la selva se acaba recuperando. El problema es que esto se hace ahora mismo en sitios como Indonesia, donde vive mucha gente. Entonces cuando se ponen todos a quemar trozos a la selva a la vez, al final se acaban cargando la selva. Entonces es muy poco sostenible esta agricultura hoy en día. La tercera que hay poco desarrollada sería la agricultura sedentaria de secano. Secano quiere decir que tú no riegas, que esperas a que caiga el agua, ¿eh? Normalmente sueles hacer rotación de cultivos. Esto se hacía en España hasta hace relativamente poco tiempo y en algunos pueblos todavía se hace. Es muy fácil, tú tienes un campo, lo divides en 3 parcelas. En unas siembras cereales, por ejemplo, trigo, maíz. Bueno, sí, maíz, en el norte de España se puede sembrar. Trigo, maíz, cebada, centeno, cereales para hacer pan o piensos para los animales. En otra plantas otros productos como patatas, por ejemplo, o zanahorias, o cebollas, lo que tú quieras. Y el otro tercio del campo lo dejas descansar, lo dejas en barbecho para que se recupere él solito. Esto ha sido una agricultura muy tradicional, es sostenible porque no utilizas abonos, la tierra se recupera sola, pero tiene un problema, y es que un tercio de la tierra lo tienes siempre desaprovechado. Y esta agricultura no rinde mucho, también depende de que te llueva cuando te tiene que llover, es de países en general pobres, y si encima parte de la tierra no la cultivas, pues hay menos comida. La cuarta sería la agricultura irrigada monzónica. Mucho cuidado con esta. Esta se hace sobre todo en el sudeste de Asia, en zonas de la India y en el sur de China, sur-sureste de China. Ahí, como os dije, hay una cosa que se llama el monzón, que es que todos los años el cinturón de bajas presiones del Ecuador y toda la atmósfera en general se desplaza hacia el norte, si recordáis. Entonces, esto lleva bajas presiones, es decir, inestabilidad atmosférica hacia el norte, que al chocar con el Himalaya y sus estribaciones produce lluvias monzónicas. Es decir, en estos países, en estas zonas, todos los años por verano cae muchísima agua. Y además es todos los años, ¿eh? Se te inunda medio país. ¿Qué se hace aquí? Bueno, en los territorios inundados, en los terrenos inundados se cultiva sobre todo arroz. Las parcelas son muy chiquititas y el arroz se planta directamente dentro del agua. Luego ya esto se va secando y ya cuando recoges el arroz ya no hay agua en el campo. Lo tienes que hacer muy, muy pensando. Las parcelas son muy pequeñas porque hay muchísima gente y cada uno tiene un trocito de tierra y se cultivan hasta el último centímetro. Esto es lo que se llama agricultura intensiva, es decir, que se aprovecha absolutamente todo con muchísima inversión pero de trabajo, no de capital porque esto se hace todo a mano. Este tipo de agricultura está muy poco mecanizada. Se utilizan incluso las pendientes de las montañas en las que se hacen una serie de terrazas para poder ir cultivando. Mirad en la página 139 donde tenéis un gráfico estupendo de la agricultura irrigada monzónica. Bien, seguimos todavía en los países en desarrollo, el tercer mundo que se llamaba antes, porque hay otro tipo de agricultura que está ahí, pero no es de ellos, que es la agricultura de plantación. Dadle a la pausa, página 141. Aquí en la página 141 tenéis un dibujo de una plantación, en este caso de café, donde podéis ver las viviendas de los trabajadores, las fábricas, las vías de comunicación y alrededor suelos agotados.
¿Esto qué es? Esto es que una enorme empresa ha comprado un terreno en un país normalmente subdesarrollado, un terreno muy grande, y ha puesto un cultivo. Un cultivo que normalmente suele ser de cacao, de tabaco, de café, de té, de algodón, de productos similares. Lo que más se cultiva sí es el cacao. Eso es para la exportación, es para venderlo. Es una gran multinacional como Nestlé, que tiene un montón de plantaciones de estas, y luego ese café se lo lleva, perdón, ese cacao, se lo lleva a Europa, donde hace el chocolate que nosotros nos comemos. O el café, que luego Saimaza lo envuelve o marcilla y te lo vende para que tú lo eches a la cafetera, ¿no? Estas explotaciones, que son de multinacionales extranjeras, implican una enorme inversión, pero son muy rentables. Como os digo, son monocultivos. Se utiliza abundante mano de obra local, con sueldos muy bajos. Da muchísimos beneficios a las multinacionales. Y para los países donde están estas plantaciones hay ventajas y hay inconvenientes. Las ventajas son que, hombre, activan la economía local, dan trabajo a la gente, dan un salario a gente que quizá no lo tendría, aunque sea bajo. ¿Cuáles son las desventajas? Hombre, te destroza el suelo. Cuando ya el suelo no es fértil, se van a otro lado, al lado, y te van dejando el país hecho una castaña. Esto lo hace mucho una cosa que se llama la United Fruit Company, que aquí en España comercializa frutas bajo la marca Chiquita y que se va cargando bastantes trozos de mundo por ahí, ¿no? Eh, Otro efecto negativo es que los beneficios económicos no quedan en el país propietario de las tierras, sino en estas multinacionales. Otro efecto negativo es que los campesinos de la zona no pueden competir con las multinacionales, entonces aunque tú cultives cacao no lo vas a vender, porque el cacao que cultiva la multinacional en la plantación es muchísimo más barato. Otro problema es que, claro, como dedicas tantísimas tierras a un monocultivo que además muchas veces no se come, como el café, el cacao, el algodón, pues claro, en el país no quedan suficientes tierras de cultivo para alimentar a la gente y encima tienen que comprar alimentos fuera, con lo cual les sale mucho más caro. Y finalmente, pues el impacto medioambiental que ya os he comentado. Echadle un vistazo a esto y en la próxima clase hablaremos de la ganadería y hablaremos de la pesca. Venga, espero que estéis muy bien. Gracias.